Hermana Paola, ¿qué es el materialismo? El materialismo es la filosofía o la idea en donde habla que el universo se formó por sí mismo y que Dios no tuvo intervención en él. Okay. El mundo se formó solito, Dios no tiene nada que ver con él, él solito se hizo, él solito se formó. ¿Alguien puede agregarle a eso o añadir? ¿O hay más? Es un sistema es todo lo que hay. como un resultado de la expansión y actividades de la materia en que se niega la existencia de Dios. Entonces, de acuerdo al materialismo, this is it. Sí, esto es lo único que hay. Eso es todo. Está el planeta, está el sistema solar, el agua, está el aire, está así. Estamos. No hay nada sobrenatural de lo que hay. Simplemente la materia existe, aquí estamos y eso es todo. Aquí nacemos, aquí sí. Y de ahí usted sale, ¿verdad? Que bebe, come, duerme, regocíjate. Porque no, de todos modos, si morimos, ¿de qué? Nos morimos y ya nadie sabe nada. Sí, somos reciclados, como dijo el hermano Lemos, ¿verdad? Que si él lo reciclan, si él lo reencarnan. Pero ese es el materialismo. Básicamente la doctrina de que el mundo es todo, no hay nada especial de este mundo. Este mundo no tiene nada especial, no hay una lógica. Después tal vez vamos a hablar un poquito de la filosofía cristiana, pero hay un argumento acerca de la existencia de Dios que es el argumento teleológico. Teleológico porque nosotros, y creo que Wayne Grudem trata un poquito de ese tema, donde él dice que nosotros deberíamos es la razón por que nosotros nos sentimos tan contentos cuando hacemos una creación o dibujamos algo o componemos un carro. Hay algo que nos da un orgullo de ser creativos. Esa creación, esa lógica, esa inteligencia, ¿de dónde vino? Porque cuando usted ha visto una piedra que haga algo, una planta que haga algo, ¿de dónde vino entonces esta inteligencia, esta creatividad? Entonces, el materialismo dice, aquí estamos y la materia existe y esto es todo, no hay nada especial. Pero nosotros somos una creación especial, nosotros lo sabemos. Ese es lo que le llamamos un argumento teleológico, de que nosotros venimos de parte de Dios, la creación, la inteligencia, la sabiduría viene de parte de Dios. Hermana Emma, ¿qué es el panteísmo? Lo pueden leer, esto es su tarea. Eso fue su tarea, hermanos. Niegan varios aspectos esenciales del carácter de Dios. Así que el panteísmo destruye no solo la identidad de Dios como persona, sino también a la larga la de los seres humanos. ¿Por qué? ¿Cómo destruye el panteísmo? ¿Cómo lo destruye la identidad de Dios? Poniendo el universo a la par de Dios. Poniendo el universo a la par de Porque Dios. como coexistentes. Panteísmo viene de la palabra pan, que quiere decir todo, y teísmo, todo es Dios. Dios es todo. Entonces, si eso fuera cierto, Dios fuera bueno y malo. Sí, hubiera maldad. Él dice, habla de la santidad. Pero, entonces, y si eso es cierto, entonces ninguno de los atributos de Dios existe como lo que sabemos que somos. Y si eso fuera cierto, entonces nosotros no tendríamos por qué tratar de ser individuales. Eso le sirve, por ejemplo, a los países como Rusia y Cuba y donde todos son iguales. Sí. Ajá. Y no hay individualismo, no hay nada. Como el comunismo. Entonces el panteísmo lo usan en realidad. Eso lo creían gente como, por ejemplo, por decirlo así, por Hitler, Marx y todos la gente, hasta Mao, Lenin. Nietzsche,
Nietzsche, sí. Entonces el panteísmo dice que todo es Dios y Dios está en todo, pero obviamente le quita a Dios su propiedad, le quita a él su identidad, porque entonces lo identifica también con el violador y si todo es Dios y Dios es todo, entonces Dios también está con el abusador de niños, con aquel. ¿Tú querías agregar, Raimundo? No, es algo que, bueno, ya escribí aquí, el panteísmo afirma que todo el universo es Dios, toda materia es Dios, y así como la materia cambia, también cambia Dios. Ajá, exacto. Y el hermano nos acaba de decir que Dios es inmutable, no cambia. El panteísmo le quita a Dios su identidad como un Dios que está mirando y que nos está, el que nos creó, aquel Dios que de él mismo, el originador, el protocopos, a Dios le quita esa identidad de amor. Nosotros vivimos en una paradoja, porque en el libro ustedes deberían de haber leído la parte donde dice que Dios es trascendente, pero es inmanente. ¿Qué quiere decir que es trascendente? Más allá de la creación. Él es imposible creer de que Dios, que nosotros, el panteísmo es real, porque Dios no es el mundo. Dios está tan trascendente sobre el mundo, pero a la misma vez es inmanente. ¿Y qué quiere decir inmanente? Se envuelve con su creación. Que está presente. Está presente. O sea, no solamente es trascendente, pero está presente con nosotros. Entonces nosotros creemos en un Dios que tiene el poder para crear los cielos y la tierra, pero a la misma es tan trascendente que está tan lejos, pero a la misma vez tan cerca. Y esas son paradojas que existen. Nosotros hablamos de un Dios que es amor, pero también es y hablamos de un Dios que a la misma vez puede ser juez y también puede ser padre. Entonces puede ser, a la misma vez puede tener ira, pero a la misma vez puede tener gracia y misericordia. Esa es una paradoja, porque Dios es a la misma vez las dos sustancias. Y más adelante, cuando empecemos a entrar en el tema de teología, que creo que es el próximo año, vamos a hablar de los atributos, la deidad de Dios, quién es Él, cómo es y por qué tiene estos atributos. Hermana Mary, díganos acerca del díganos del dualismo. El dualismo es la idea de que tanto Dios como el universo material han existido eternamente lado a lado. Okay. Lado a lado han existido eternamente. Como dijo el brother, como que dijo el doctor Grudem, dijo en su libro. Como dijo la guerra de la galaxia, si existía el bien, existía el mal. Sí, existía. ¿Y por qué está mal eso? Porque ¿qué es lo malo de eso? ¿Qué? Entonces serían dos fuerzas, el bien y el mal, ¿cuál triunfaría? Porque entonces Satanás está llevando. Serían dos fuerzas supremas. Sí, ahí se deleita a Satanás. Diablo y Dios. Que Dios cree que Satanás dice, así como creen en Dios. ¿Sabe que la mayoría de los actores de Hollywood son o panteístas o dualistas? Entonces, panteístas porque creen de que el universo, como el libro del secreto, ellos pueden llamar a las cosas, atraerlas y atraerlas a ellos, porque ellos en verdad son un pedacito de Dios mismo. Y todo, Dios es todo y todo es Dios. Oprah Winfrey dijo en cierta ocasión, Oprah Winfrey dijo en un programa, dijo, la palabra de Dios dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y ella explicó esto a la reportera. Ella le dijo, mira muy bien cómo dice la Biblia, dice, deleítate en Jehová, en el Señor, y Él te concederá las cosas que tú deseas. Y ya empezó a cambiar un poquito, ¿verdad? Y después dijo, eso es lo que dice la Biblia, que te deleites en Dios. ¿Y quién es Dios? Dios es amor, Dios es bondad, Dios es perdón. Eso es cierto. Pero ella lo arregló de esta manera y dijo, por eso lo que la Biblia dice es, deleítate en el perdón, en la bondad, deleítate en las cosas buenas, en todo lo positivo. Y todo lo positivo que tú hagas en la vida va a traer todo lo positivo a tu vida. ¿Cómo lo cambió, verdad? De ¡pum! Esos son los panteístas. Toman la Biblia y creen de que todos... El budismo, eso es lo que cree. Yo tengo una trabajadora social en mi trabajo, que ella trabaja y a veces ella sabe que yo soy el capellán. Y yo sé que ella es una budista.
Ella cree en aborciones, ella cree en el casamiento y parejas del mismo sexo. Para ella todo eso es parte del universo. Es lo que tiene que existir. Y se atreve a decirme toda vez, cuando me mira a mí siempre me dice, que Dios te bendiga. Y ella misma me dice que ella es una un yogi, de esos que meditan, que cree en la medicina trascendental, en la metafísica, pero se atreve a decirme, hay horas por mí. En la mente de ella, lo que yo estoy haciendo es simplemente mi ejercicio bueno para traer lo bueno a mi vida. Y si yo sigo viniendo a la iglesia, si yo sigo adorando a Dios, eso es bueno para mí. Y yo traigo cosas buenas. Pero ella, como es budista, ella dice, no, yo no me meto en eso, pero qué bueno que trabaja para ti. Pero yo me la paso meditando y creo que así yo atraigo también el universo a mí. Ella cree que todos los caminos van al mismo lugar. Porque el panteísmo dice que todos somos Dios, todo es Dios y todo está en Dios. Eso es el peligro, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado cuando leemos libros, cuando oímos predicadores, porque hasta hay predicadores que le cambian la palabra, una solita. Ella lo único que dijo es que hay que atraer, dice, deleítate en todo lo positivo y eso positivo te dará todas las peticiones de tu corazón. Wow, dígame, hermano. Pastor, disculpe que me interrumpa. Cuando yo leí el libro del secreto, lo leí cuando vivía en Gemen. Iba al gimnasio y pues empiezas leyéndolo y quieres, pues, porque te está diciendo que todo lo que atraes y con lo de la mente y todo eso, pues yo traté. Por eso yo digo que yo he leído bastantes libros de esa, más o menos de ese mismo tipo, y ninguno, ni por más que le pensaba, creo que por eso me dio migraña, porque le pensaba para traer, nada que ver. Yo soy una de las que pienso que no es así. Sí, claro. Que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Amén. Y es lo único que me ha funcionado. Amén. Las filosofías de este mundo siempre llegarán huecas, con vacíos. Siempre crearán en nosotros mismos vacíos, las teorías de este mundo. Estoy regresando porque se me fue. Eran varias palabras las que yo le había dado. Deísmo, dualismo, materialismo, exnilio. Aquí está. Okay. Sí, es que mi libro no sé qué lo hice. Este no es el mío. Okay. So, no, I don't think that's mine. Oh, no, that's not mine. Okay, entonces ya hablamos de esa. Ok, entonces entramos a la palabra deísmo. ¿Qué es el deísmo? Ole. El deísmo es la noción de que hoy día Dios no interviene para nada en su creación. Casi venimos a caer lo mismo, de que Dios creó las cosas, pero Él se olvidó de ellas, se apartó de ellas, y Él no interviene, como que está separado. Hay que ver cómo existen, pero Dios no interviene en eso. Algo que no vean, que Dios está en su creación y Él hace todas las cosas como vemos. ¿El deísmo en qué erra? ¿Cuál es el gran error del deísmo? De este pensamiento. ¿Cuál es el gran error? Que no está presente Dios en la creación. Que no es inmanente. No es inmanente, no está presente, no tiene nada que ver, ni le importa lo que pasa con nosotros. Al final de cuentas va a decir ellos creen, pero están alejados. Exacto. Por lo menos dicen que existe Dios. Pero Dios no se mete conmigo. Mientras yo no me meta con Él, Él no se mete conmigo. Tiene mejores cosas que hacer. Tengo mejor. Y cada una de estas. Sí, Dios tiene cosas mejores que hacer que estarse metiendo en la vida mía. Este viene parte que fue parte de lo que Pablo y lo que el apóstol Juan con el gnosticismo del Nuevo Testamento. Bless you. Por eso es de que Juan dice, el que no cree que Jesús vino en carne, que se encarnó, aquel que cree que Dios no vino, que Jesús no tomó forma de carne, ese es un anatema el que dice que Jesús no vino
¿Por qué? Porque esa era una teología y filosofía de ese tiempo. Ahora, ¿por qué estamos hablando de estas palabras? Tenemos que tener cuidado también de que nosotros no caigamos en estos errores. Porque el deísmo es una mentalidad de que Dios hizo el mundo, pero después ahí lo dejó. Y Él se fue. Y nos dejó a nosotros solitos a ver cómo le hacemos. Y usted sabe que muchos cristianos viven esta vida de deísmo. Al venir a la iglesia, al creer en Dios, al creer de que Dios hizo el cielo y la tierra y todo, ellos lo creen, pero viven su vida como que Dios no interviniera con nada de su vida. No le adoran, no hay perdón, no hay amor en ellos. Vienen a la iglesia y se han convertido. Yo le diría que la mayoría de los católicos caen en esta categoría deísta. Dios existe, pero no tiene nada que ver conmigo, no tiene nada personal. Y en el panteísmo podemos verlo cuando creemos de que en verdad el panteísmo lo que dice es sigue haciendo cosas buenas, es la ley del karma. Haz lo bueno y lo bueno va a venir a ti. Y sabes que hay gente en la iglesia así, hay gente que cree eso todavía, que nomás hay que hacer lo bueno y la Biblia lo dice, ¿verdad? No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos el bien. Eso no dice, ¿verdad? Porque eso sería el karma. Simplemente dice cosecharemos si no desmayamos. Pero hay gente que cae en ese cuando empieza a pensar que si yo diezmo, Dios... ¿Se acuerdan de ese canto viejo, verdad? Es la ofrenda del Señor. Si tú das 1 centavo, el Señor te da 2. Entonces era, sí, Señor, aquí te van $100. Yo necesito 200. Pastor, y como cuando uno evangeliza a las personas, mucha gente le dice a uno, yo no tengo tiempo. Ahorita no tengo tiempo. Todavía ayer que andábamos evangelizando, me dijo un muchacho, no, me dijo, no tengo tiempo para eso. Y yo le digo a mi esposo, a ver cuánto Dios le da tiempo. Y a otro le dije, ¿sabe qué? Dios nos da tiempo para todo. Para todo. ¿Y qué le damos a Dios? Sí, el tiempo de Dios. La mayoría de la gente busca maneras, cree que Dios está ahí, pero que en verdad mi tiempo Él no lo necesita. Ni yo lo necesito a Él, ni Él a mí. Yo estoy aquí, ya estoy. Él me hizo, si Él me puso acá, pues aquí estoy. Tienen una mentalidad, por así decirlo, de incrédulo y se han vuelto materialistas. En decir, si Dios está, pues está, y si no, tiran una filosofía deísta. Si Dios está, no se mete conmigo. Y a la misma vez, aquí hay que ganar, hay que vivir. Hay cristianos que creen eso. Que aquí se vino a trabajar. Aquí lo que se vino a trabajar. A sacar... Yo vine al norte para ganar dólares. No para ver... No. Estas son filosofías, hermano, que tenemos que tener mucho cuidado. Porque dejamos a Dios a un lado. Dios es trascendente, hermano. Y Él es inmanente. Él está presente en la creación. Nos dice el libro de Juan, el capítulo 1, versículo 14, que el Verbo se encarnó, se formó, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y en el libro de Apocalipsis, Juan lo vuelve a ver y dice que Él es el que se pasea en medio de los candeleros. Dios está presente en todo momento. Es por eso que cuando usted lee la Biblia, la palabra de Dios, hay una fuerza, y hasta ni quiero usar esa palabra de fuerza. Hay un poder, hay una alegría, hay algo que usted se está pasando por un momento en su vida y usted abre ese libro, pero abra cualquier otro libro y no le da lo mismo. Porque hay algo que en verdad este libro tiene, que es más que tinta negra en páginas blancas. Y nosotros hoy en día tenemos que a veces defenderlo ante las acusaciones de la ciencia, de la filosofía humana. ¿Qué es no sé si esa palabra se lo dio a ustedes, el ascetismo? No. Hacer ese separación de... Como lo vemos aquí en los Amish Community, sí, en Pensilvania, que ellos se separan de todo lo material porque es contaminado, está malo, y ellos viven ascetismo de no quieren nada, la tecnología de los materiales, sino que ellos viven solos porque todo es malo. Sí, el ascetismo fue parte de en la Iglesia Católica, los monks, los franciscanos, los dominicanos, ellos practicaban el ascetismo. Ellos no trabajaban,
Ellos vivían de fe. Ellos creían de que todo lo del mundo, todas las riquezas y todo, era peligro, era peligroso tener. Ese es un punto de vista muy errado también, de llegar a ese punto. Porque bien fácil que yo le diga a mi esposa, vivimos por fe, y a ver qué pasa. Primero vamos a ver a dónde vamos a terminar. Y yo creo en un Dios que provee. Pero también Dios nos ha hecho administradores a nosotros. Nos ha mandado a ser administradores. Entonces, cuando Wayne Grudem habla del ascetismo, él está hablando de que hay gente que también ha caído en esta filosofía que si me guardo de las lujurias o los lujos de este mundo, eso me acerca a Dios. O sea, para yo estar cerca de Dios, yo tengo que mantenerme tan pequeño, tan humilde, ni hablar ni decir nada y hacerme más invisible lo que sea posible. Eso también es un error. Bueno, esas son las palabras que vamos a estar hablando ahora durante la próxima media hora tal vez, hablando de estas teorías seculares, deístas y darwinianas acerca de la evolución. Y a ver si ya se arregló mi computadora. Ok. Bueno, primero vamos a empezar con el manual, así que regrese a su manual en el bosquejo D. Bosquejo D. Y créalo o no, vamos a tener un examen ahora. Y usted va a ver el examen, qué fácil es. No, es bien fácil, créame. Usted lo tienen en su cuaderno. Es bien fácil. ¿Bosquejo? ¿Qué dijo? La letra D. La letra D, no sé qué página es. La página 11. En la página 11. Ok, ya le voy entendiendo. Sí, no sabía. La página 11. Ok. Ajá, sí. La continuación del universo y la Tierra, incluyendo al hombre, vida animal, vegetal y el estado de nuestra atmósfera, en sus varios componentes, todos dependen de la omnipotencia e inmutabilidad de Cristo. ¿Qué es inmutable? ¿Inmutabilidad? ¿Qué quiere decir? No cambia. Ahora, lo que el escritor nos está diciendo del instituto es la continuación del universo y la Tierra, todos dependen de Dios. Vamos al libro de Colosenses 1:17 y Hebreos 1:3. Dicen casi lo mismo. Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Dice la Biblia que Jesús, está hablando de Jesús, y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. En el versículo 15, ¿qué dice, hermano Pablo? Diga 15 y 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en el 17 nos termina diciendo. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Así que todas las leyes científicas que conocemos nosotros, que nosotros hemos reconocido, todo subsiste y todo existe porque Jesús, porque Dios lo tiene en sus manos. Ni uno de nosotros, ¿verdad? Que nadie, todos vivimos por fe. Yo he tenido este debate con varios, a veces estudiantes de colegio, de high school, que les gusta la ciencia y la evolución. Y ellos me siguen diciendo de que lo mío es una leyenda. Y ellos me hablan de la inestabilidad, de la evolución, que todo cambia. Y yo les digo, yo vivo por fe como tú vives por fe. Y ellos me dicen, yo no vivo por fe. Le digo, claro que tú vives por fe. Es más, lo que tú me dices a mí de la evolución no concuerda con el modo que tú vives tu vida. Tú vives tu vida de acuerdo al evangelio y no de acuerdo a lo que tú me dices. Tú vives tu vida como que Dios existiera. Y ellos me dicen, pero ¿cómo tú me puedes decir eso? Todos los días en la mañana que tú te levantas, ¿verdad? Tú no te levantas y dices, ojalá que la gravedad todavía esté sirviendo. Ojalá que no salga flotando. No, tú te levantas y andas caminando. Lo tomas por cierto que la gravedad, la ley de la gravedad, va a seguir trabajando como trabajó ayer. Y va a seguir trabajando como mañana, por eso compraste casa. Porque tienes fe que la casa no va a salir flotando un día de estos. Tú tienes fe en la ley de la gravedad. Y esa ley es Dios el que la puso en su lugar. O sea que tú vives de acuerdo a las leyes que me dice a mí la Biblia que yo viva. Las leyes que Dios me da a mí, que es que en Él subsiste todo lo que yo veo alrededor de mí. Entonces mi fe está en Jesús.
Mi fe está en Él, de que todas las leyes que yo veo alrededor mío, la termodinámica, que el caos, todo tiende a caos, que nada puede, la materia no puede ser creada ni destruida. Yo lo creo porque creo que Jesús lo tiene todo en sus manos. Subsiste en sus manos todo. ¿Qué dice Hebreos 1:3? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La Biblia nos dice una y otra vez, y dijo Dios, sea la luz. Y la luz llegó a ser. Y nunca dejó de ser. No, sigue siendo. Sigue siendo, porque siguen siendo sustentadas por el poder de la palabra de Dios. El Señor fue el que dividió el abismo, la tierra. Y ahí sí quedó. Nunca, ¿verdad? Nunca hemos tenido el miedo de que de repente el cielo y la tierra... ¡plah! Nunca hemos... En las películas acá ratito nos meten miedo de estas cosas, estas catástrofes. Pero eso no es Biblia y eso nosotros no vivimos en ese mundo. Creemos de alguna manera que todo lo que miramos, las leyes científicas que vemos todavía, Dios subsisten y existen porque Jesús las puso en su lugar. Él es el que las tiene en sus manos. No son los científicos los que la tienen. Entonces, creyendo esto, las leyes científicas, el punto número 2 en su manual, son una falsedad. Porque no existe nada. No existen debido a que la ciencia no desarrolla ley alguna. La ciencia no desarrolla leyes. Simplemente observa, las clasifica, las categoriza. Dice, esta es la ley de la gravedad. Esta es la ley de la química. Esta es la ley de la termodinámica. La ley de emoción, el motion, the laws of motion, centrifugal force. Estas son leyes, las observa, las clasifica y es todo lo que puede hacer. Cuando empieza a especular y a pasarlo como una verdad, ahí es donde tenemos el problema. Porque esto fue lo que pasó con Galileo. Usted se acuerda de Galileo, ¿verdad? Galileo fue un hombre que fue perseguido por predicar una ley de Copérnico, que era de que el mundo no era el centro del universo, sino que era el mundo el que daba vueltas, no el sol. Sí. Right? Yeah. Eso es lo que y la Iglesia Católica lo excomulgó, lo encarcelaron y hasta el resto de su vida vivió en una cárcel. Y después nos dimos cuenta que en verdad estaba diciendo la verdad. Después nos dimos cuenta. Pero mucha gente siempre ha apuntado ese dedo a nosotros y dicho, ustedes los cristianos han creído esto. Bueno, la verdad era de que aunque era una teoría, lo que hizo eso fue que nos llevó a la Biblia una vez más a estudiarla un poquito mejor y a darnos cuenta si en verdad la Biblia enseña eso o no, o si era simplemente el punto de vista de una persona en ese momento, porque lo está presentando como y una vez más la próxima semana en la lectura de esta semana usted va a leer lo que es la diferencia entre revelación e inspiración. Pero en ese momento que Josué está escribiendo, es Josué el que lo escribe. Sure, right? Sí, Josué. Es a Josué que le pasó. Donde piensan que es el sol el que se detuvo. Fue al punto de vista de él. Entonces nosotros lo que creemos es de que las leyes científicas son una falsedad. La química, por ejemplo, la química dice Dios promete al combinar ciertos elementos se van a obtener ciertos resultados. Y esta es una ley divina, no una ley científica. La ciencia puede observar, la ciencia puede aplicar, pero la observación, la clasificación y la especulación de la ciencia son tres cosas diferentes. La especulación de billones de años, ahí es donde entramos en errores. Ahora, solo Dios en su soberanía puede garantizar que estas leyes van a seguir así como están. Pero la Biblia nos dice a nosotros también de que un día lo que nosotros estamos mirando, esto va a acabar. Eso sí. Y el que va a decidir cómo va a acabar es Dios. Vaya conmigo a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 12. 2 de Pedro 3, del 10 al 12.
Hermana Paola, ¿tú lo tienes? Sí. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándolos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Dice la Biblia que algún día los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos también, la tierra también. Esto que vemos ahorita, algún día, así como está, no existirá. Porque la misma Biblia nos dice que Dios es el autor, el originador, el protocopos, y también es el consumador. Consumador. Él es el que va a consumir, el que en su consumación, Él va a declarar hasta dónde llega este planeta, porque fue Él el que lo creó. Los evolucionistas, si usted ha leído alguno de los libros de sus hijos o de los jóvenes, dicen que este proceso de la evolución sucede cada 40 a 50 mil billones de años. Así que esto que estamos viviendo ahorita, algún día nos vamos a quemar otra vez, y una vez más el planeta se va a hacer nada, y va a empezar el proceso otra vez, billones de años. Esto es lo que hoy en día se está llamando el multiverse, donde sacan una teoría que se llama el multiverso, que en verdad estamos acá ahorita, usted y yo, estamos viviendo en este planeta ahorita, pero a la misma vez hay otro paradigma, hay otra vida que se está viviendo. Usted está viviendo en otro planeta ahorita, otro universo también a la misma vez que está viviendo acá. Hay otra persona. Entonces lo que hace esto es de que dice que todas las posibilidades son posibles. Hay un montón de universos donde usted está viviendo a la misma vez. Realidades alternas. Las realidades sí. Exacto. A la misma vez es el multiverse, y esa es una teoría que está, mire, nosotros a veces oímos esto y decimos, pero ¿cómo la gente puede creer esas cosas? Hermano, son científicos, hombres de Harvard, de MIT, hombres de Stanford, con doctorados en ciencia, que es a la especulación donde han llegado. ¿Qué es lo que empezamos leyendo en Job 38? Dios le empieza a decir a Job, ¿dónde estabas tú? Le dice más adelante, cuando tú estás hablando, la ignorancia es la que está hablando. Estos hombres han llegado a una ignorancia tan avanzada que usted y yo, que somos gente de fe, nos reímos de las cosas que a veces nosotros vemos. Yo le voy a enseñar el video la próxima semana de la teoría. Como estos, usted los ve ahí sentados, se ven bien bonitos. Y sale abajo de ellos, PhD, doctor. Y él dice, nosotros sabemos que al principio no había nada, y de la nada vino todo. Y usted dice, ¿what? Dice, hubo un tiempo que no existía nada. No había nada, no había espacio, ni materia, ni tiempo. No había ni siquiera el tiempo existía, ni la materia, ni el espacio. No había nada. Y de repente hubo una explosión. Mi pregunta obviamente sería, ¿y de dónde vino la explosión? Dice, no había nada. Y la respuesta de Dios es, eso es lo que no sabemos. Pero explotó, eso sí sabemos. What? ¿Cómo? ¿A quién estaba ahí filmando? ¿Quién lo puso en Facebook? Nada. ¿Cómo? Ellos han llegado a la especulación. Usan la lógica deductiva y han llegado a cosas que la misma Biblia nos dice en el libro de Romanos, que por darle la espalda a Dios y no creer en Dios, el Señor, creyéndose sabios, se hicieron necios. Se hicieron necios. Creyéndose sabios, se hicieron necios. Y eso es lo que la Biblia nos dice. ¿Y de qué son necios? Oh my God, son necios. Usted habla con gente que es evolucionista y usted dice, wow, usted le está presentando, hasta le puede argumentar, y ahorita vamos a hablar de los temas que ellos mismos no pudieran arrestar, pero son necios. Uno de los profesores dijo, aunque los cristianos comprobaran de que la evolución, la teoría, no tiene veracidad, nosotros seguiremos creyendo en ella, porque es la única alternativa a creer en un Dios que creó los cielos y la tierra.
O sea, básicamente diciendo, está en su libro, en el libro de Wayne Grudem creo que está. O sea, a lo que ellos han llegado es a decir, no me importa, mientras no sea Dios al que, atribúyanselo a la tortuga que vaya, atribúyanselo a la ave que va volando, pero no a un Dios. Y usted si usted se ha encontrado con gente atea, hermano, esto es algo que yo voy a decir. Un ateo siempre es un cristiano que está enojado con Dios. Siempre recuerde eso. Un ateo es un cristiano que está enojado y molesto con Dios. Porque yo no creo en Santa Claus. Y yo no creo, sorry, los niños que están acá. Yo no aquellos niños, aquellos adultos que todavía están esperando su regalo. Carlitos, I'm sorry, pero sí. Yo creo Papá Noel. Pero yo no creo en el Easter Bunny. Yo no creo en el Tooth Fairy. Yo no creo. Pero usted no me mira a mí escribiendo libros acerca de por qué no existe. O sea, ¿qué racionalidad tengo yo en estar escribiendo? Aunque hay un montón de gente. Yo no creo en el stork que trae los babies. ¿Cómo se llama? Cigüeña. Yo no creo, pero tampoco ando escribiendo libros. Tengan cuidado con las enseñanzas. Son una falsedad. No, porque no tengo pasión en eso. Claro. ¿De qué? Si no creo, no creo. Pero ¿por qué tenemos tantos evangelistas ateos allá afuera? Tanta gente que con pasión y con terquedad siguen hablando de que Dios no existe, que Él no es real. No, lo que pasa es que están heridos. Una señora están heridos. me dijo a mi pastor, ella es católica, y me dijo que nosotros somos ramas que nos hemos salido de la iglesia católica. Los hermanos separados. Que regresar a ella, dice. Ajá. Que tarde o temprano vamos a regresar. Sí, somos los hermanos separados nosotros. Hermana Norma. Sí, ahorita que está diciendo eso, me acordé de un compañero allá en mi trabajo. Y estábamos platicando y dijo, bueno, yo no creo en Dios. Y me lo quedo viendo y le digo, ¿cómo no crees en Dios? No, yo no creo. Dice, yo soy ateo, me dijo. Y le digo, pero si, ¿por qué vives entonces? Le dije, el Señor, Dios te dio el soplo de vida. Y dice, sí, pero yo no creo. Y no creo, y así me lo dijo como 2 veces, 3 veces. Y ya después cambió de tema. Y entre plática y plática me dijo, bueno, gracias a Dios, me dijo, entonces sí crees. Yo le dije, bueno, entonces sí crees en Dios. No, yo no creo, dijo. Es como está diciendo ahorita, que es personas necias. Necias. Vamos de una vez, ya estamos aquí, estamos hablando, vamos a Romanos capítulo 1, el versículo 18. Yo sé que no hemos estado usando la Biblia porque en el principio, esta es la primera clase que estamos dividiendo en 2 partes. Y esta clase en verdad es más que todo un argumento filosófico al principio. La próxima semana vamos a entrar en más Biblia, pero vamos a ir de una vez a Romanos porque yo creo que es importante, estamos aquí. 1.18. Romanos 1.18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. De los hombres. Esto va a ser muy claro, hermano. La ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En aquel tiempo eran los gnósticos, eran los estoicos y los epicúreos. Y estas eran las escuelas que existían de teologías o filosofías acerca de Dios. Y Pablo está hablando porque Roma es el centro de la filosofía. Roma es como hablar de New York. Roma es como hablar de Los Ángeles. Es el centro, es el núcleo donde todas las escuelas están. Los sabios están. ¿Qué dice el 19? ¿Qué sigue diciendo? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y lo que Pablo está diciendo es esto. Aquellos que siguen diciendo que Dios no existe o que el Dios de ellos es el verdadero, el Dios nuestro ya se ha revelado a ellos. Él se manifestó a ellos, se les manifestó. Lo de Dios se les manifestó porque Dios ya se lo manifestó. Entonces en el versículo 20 es donde empieza él a hablar de esto. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación de... Y mira la expresión, esto es el vocabulario de Pablo. Se hacen claramente. Él no dice, hay dudas, hay unos que todavía están debatiendo. Él dice, desde el principio, claramente se hacen visibles desde la creación del mundo.
Y Pablo dice que estas cosas son manifiestas. ¿Cómo, hermano Legario? Siga leyendo. Son visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pablo está llegando a la conclusión de que aún la lógica debería de decirles a ellos de que hay un Dios que creó. La lógica, y sin embargo, dice, pero se han vuelto siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa para estar diciendo, cuando usted va a evangelizar y que la gente le diga que Dios no existe, y usted está mirando, pero mira todo lo que está alrededor mío, lo que está alrededor nuestro. ¿De dónde crees tú que vino esto? ¿De dónde crees que vino la inteligencia? Porque si no creemos que vino de Dios, ¿de dónde vino entonces? Si ellos dicen la evolución, entonces de la evolución, eso quiere decir que algún día habían solamente piedras. Y de la piedra, ¿cómo puede venir la creatividad? ¿Cómo puede venir? Es como preguntar, ¿cómo huele el color 7? Mira, el número 7, ¿qué olor tiene? O sea, son cosas tontas. Y sin embargo, hay gente ahí que anda buscando en la física cuántica, en quantum physics, que es un estudio de las múltiples posibilidades que existieran, de donde salió la teoría del multiverso. Dicen que sí hay en un mundo donde el color 7 tiene un olor. Y también el número 7 y el color verde tiene un sonido. O sea, seguimos leyendo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué quiere decir entenebrecido? En tinieblas. Se oscureció. Entonces dice, conocieron a Dios, pero no le glorificaron. Sabían que había un Dios, ellos sabían que esto viene de algo, y sin embargo su conocimiento se hizo oscuro. Dice el 22, esa palabra, profesando ser sabios, se hicieron necios. Dijeron, nosotros somos la sabiduría, nosotros somos. ¿Cuántas veces usted va a encontrarse con gente que cree esto? Yo tristemente me encuentro con muchos jóvenes que caen en esto, que uno puede hablar con ellos, pero ya cayeron también en este oscurecimiento también de su entendimiento. Dice el 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible, lo convirtieron como uno de nosotros. Usted sabe las leyendas de los griegos, que los dioses eran como usted y como yo, eran manipulados. De pronto los destronaban de allá, caían acá abajo, y uno de acá abajo se movía para allá arriba. Para ellos Dios era simplemente una entidad, era un sentir, era una fuerza en una gran manera. Ya cuando Pablo está hablando esto a Roma, ya estas teorías existían, de que el mundo en sí existía solito, habían dioses que lo gobernaban. Profesando ser sabios se hicieron necios, cambiaron la gloria. ¿Y qué fue lo que pasó del 24 y 25? Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y Pablo termina diciendo, por tanto, como ellos le dieron la espalda a Dios, Dios los entregó a una inmundicia. ¿Qué es concupiscencia? Deseos de la carne. O sea que los entregó, les dijo, yo siempre les he dicho, Dios no tiene que condenarnos, lo único que Dios hace es que se aparte. Lo único que Dios hace, Él no tiene que condenarnos, y lo único que Dios hace es que fuera de Él no podemos hacer nada. Y Pablo le está hablando a la iglesia de Roma, y le está diciendo, tengan cuidado con esos filósofos, con esos que se creen ser inteligentes, porque ellos hablan bonito, pero así como están hablando, ya Dios los entregó a cosas vergonzosas, a sus propias concupiscencias. Ya donde ustedes los miran, lo que Pablo les está diciendo en este capítulo es, usted los mira caminando, pero están muertos en verdad. Se miran bonitos, se miran llenos de sabiduría, pero en verdad son ignorantes.
Pastor, entonces, perdón, concupiscencia quiere decir deseos de la carne. Deseos de la carne impuros, a veces Pasiones tiene que ver desordenadas. pasiones desordenadas, es otra inmoralidad, sí. Concupiscencia siempre se va a referir a un deseo carnal sexual, como adulterio, fornicación. En la Biblia, en inglés dice sexual impurity. So, sí, inmoralidad sería. Inmoralidad sexual. Ajá. Esto es con lo que estamos debatiendo, hermanos. Esto es con lo que estamos hoy en día viviendo. Y no es nuevo. Recuerde, desde los tiempos de los romanos, cuando Pablo está escribiendo esta carta, ya él estaba enfrentando estos supuestos sabios. El mundo siempre ha querido saber más que Dios. El mundo siempre ha querido llenarse de su sabiduría, de su entendimiento, y por eso era importante leer Job 38 al 40, donde Dios habla que la sabiduría, el entendimiento, todo vino de Él. Él fue el que creó todo. Nosotros lo único que podemos hacer es observar lo que Él hizo, clasificarlo para la gloria de Dios. Amén. Sí. Estos pensamientos empezaron precisamente con Satanás. Cuando sedujo a Eva y Ajá. Eva creyó. Ajá. Y después Adán creyó también. Creyó que iban a conocer, que iban a ser iguales a Dios. Ya. Cuando se convenció él mismo que podía ser como Dios. Cuando se convenció, dijo: yo me sentaré, yo elevaré, yo seré como el más. Y son los famosos 5 yos del diablo, que nosotros a veces los queremos hacer nosotros también. O sea, yo me voy a mandar yo solito. Yo. El yo-yo. El yo-yo. Sí, y Adán y Eva en el jardín de Edén, de repente quieren tener un conocimiento que no era de que tanto era, porque acuérdense que no era el conocimiento lo malo, era simplemente la obediencia. Esa era la clave ahí. La desobediencia. Ellos pudieran haber tenido más conocimiento. Dios caminaba con Adán en el jardín del Edén. Wow. Mira, andaba con él, caminaba con él, platicaba con él. Sí, ahí lo tenía. Pero siempre nosotros hemos tenido, y yo el domingo les hablaba de esto, que nosotros siempre cuando tenemos la oportunidad de hacer mal, siempre lo hacemos. Yo les conté un poquito bien rápido la historia de la independencia en nuestros países, y nosotros mismos, nuestra propia gente tomó el gobierno y pasó lo mismo. Hay un montón de corrupción, un montón de gente chueca, porque el mal no era el rey de España. El mal está en el corazón del hombre. Es cierto. Siempre el problema vamos a ser nosotros, pero dice Pablo: le doy gracias a Dios por el Señor Jesucristo, porque por medio de Él he alcanzado la victoria. Ahora vamos estamos terminando, el tiempo no se nos está cortando, y hay un ejercicio de repaso aquí, si usted se va en el libro, no se preocupe, hermana Norma, esto simplemente es un repaso. Ok. La primera es: ¿de qué depende la continuación del universo, la tierra, el hombre, la vida animal, vida vegetal y del estado de nuestra atmósfera? ¿De qué depende? De la fidelidad de Dios. Amén. El mundo, las leyes de química, las leyes de la ciencia, las leyes de la gravedad, todo depende de Jesús, de su misericordia, de su bondad, de Él, porque todo, ¿dónde está ese versículo? Colosenses 1:17, y también trate y Hebreos 1:3, trate de familiarizarse con estos versículos que en Él subsisten. Colosenses 1:17 y Hebreos 1:3. Y siempre trate de llevar estos versículos, porque una cosa es decir la Biblia lo dice, y otra cosa es decir déjame enseñarte dónde lo dice. Hay gente que dice la Biblia dice ayúdate que yo te ayudaré. La Biblia dice aprovéchate, Matías, que esto no es de todos los días. La Biblia no dice. Porque a veces nosotros hacemos nuestros propios versículos. Sí, así me dice a mí.
Sí, así como Oprah Winfrey lo hizo ahí en esa televisión ese día. ¿Cuáles son las dos cosas que las leyes científicas, la ciencia pueden hacer? Observar y clasificar. Observar y aplicar. Y aplicar. Observar y aplicar o observar y clasificar, lo mismo. Nosotros, es lo que nosotros hacemos. Nosotros observamos la gloria, los cielos cuentan. Su gloria. El firmamento anuncia y nosotros observamos y después aplicamos o clasificamos y decimos, esto es para la gloria de Dios. No vamos a poder seguir mucho, pero vamos a regresar aquí al PowerPoint rápido. Las teorías seculares acerca de la creación. Una teoría secular es cualquier teoría del origen del universo que no reconozca que un Dios personal e infinito creó el universo conforme a un diseño inteligente. Por lo tanto, la teoría de la gran explosión y la cualquier... Ahora, estas son teorías, hermano, que existen, son real. La Big Bang es la más grande ahorita. La Big Bang es muy diferente a la evolución. Son dos, parecen, pero es diferente. El Big Bang dice que hubo por lo menos nos dan un principio, por lo menos. Pero ¿quién hizo ese principio y quién lo causó? Nadie sabe. Eso se hizo solo y no sabemos cómo se hizo. Pero cualquier teoría es una teoría secular, es cualquier teoría que dice que no fue Dios. Esa es una teoría secular. Para abreviar. El Big Bang, sí. Cualquier teoría que no le da la gloria a Dios. Así como dice Romanos, que en lugar de darle la gloria a Dios, se lo dieron a los cuadrúpedos, a los animales, a las aves, a todos menos a Dios. Pablo en el libro de Romanos nos dice que este ha sido siempre un mal de nosotros. Ahora, estas son las teorías seculares. Esto está en su libro, hermano. Usted, ojalá que lo haya leído. La evolución teísta. Desde la publicación del libro de Darwin, algunos cristianos han propuesto que los organismos vivos surgieron por el proceso de evolución que Darwin propuso, pero que Dios los guió. A ese proceso Dios lo guió a modo que el resultado fue exactamente lo que Él quería que fuera. Entonces los evolucionistas teístas dicen, la evolución es cierta, pero fue teísta. Son teístas porque creen que Dios fue el que lo originó. Dios creó el cielo y la tierra. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y de ahí pasaron millones y billones de años, y entramos al versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Estos son los evolucionistas teístas, y usted se va a sorprender de la gente y de pastores. Yo oí a un pastor el otro día en Enlace, creo que estaba hablando de estas preguntas, y le estaban haciendo preguntas, y él les estaba contestando, y yo decía, pero ¿qué versículos está usando? Está usando dos versículos que un día son como 1000 años. Ok, pero esos son dos versículos, pero la Biblia no dice eso, porque entonces cuando Jesús estuvo en la tumba 3 días, estuvo 3.000, 3 millones, 3 billones de años. O sea, ¿dónde la Biblia usa yom? Y eso vamos a hablar en hermenéutica también, en la clase de hermenéutica, de las definiciones de las palabras. Pero ¿cuánto tiempo estuvo? Nosotros sabemos que la palabra yom quiere decir 24 horas en un día. Hay gente que ha dicho, pero ¿cómo puede haber sido el primer día si la luna y las estrellas y el sol no existían todavía? Y cree la gente que por el sol, el sol es el que le dice a uno que es de día o que es un día. El sol no nos dice que es un día. Aunque usted no vea el sol, si usted va para Alaska, ya hay 6 meses del año que no sale el sol para nada y de todos modos el día pasa. Es como el planeta gira alrededor del sol. Ok, y los teístas evolucionarios, esto es peligroso porque esto sí es una teoría que dentro de la iglesia ahorita está entrando muy fuerte, hermano. Hay cristianos evangélicos que creen de que la evolución, porque tenemos miedo de que nos hagan ver como que nosotros somos inútiles, ignorantes. Y sin embargo, Romanos dice que ellos, los evolucionistas, ellos son los que se profesan ser sabios y se convierten en necios. No solamente se convierten en ignorantes, no, necios. O sea, no, yo digo, pero te estoy diciendo que, mira, aquí está la evidencia. No, pero yo digo. O sea, recalcitrantes, necios. Muchos que sostienen la evolución teísta propondrían que Dios intervino en el proceso solamente en la creación de la materia al principio. Eso es lo que ellos creen. Y eso se lo voy a expandir, este de la evolución teísta se lo voy a expandir porque esto va a ser algo que tenemos que tener cuidado, porque suena bonito,
pero entonces la narración de la creación queda a un lado y Dios mismo queda a un lado. Porque de acuerdo a la evolución teísta, la creación de la materia al principio fue lo que Dios hizo. El cielo y la tierra, ¡pum! Hizo la materia, lo hizo todo. Y ahí solito se empezó a evolucionar. Después le dio suficiente vida al primer microorganismo que empezó. Suficiente, ahí fue, ¿no? Y ahí se hizo para atrás otra vez. Y de ahí, cuando ya iba evolucionando, llegó y dijo, ahora sí, el hombre, el cascarón, el aliento de vida, y ok, ahora me alejo otra vez. Y él solito que se quede. ¿Qué es uno de esos puntos de vista? ¿Dónde cabe eso de las filosofías, de los ismos? No, panteísmo no. El deísmo, donde Dios lo hizo, se hizo. Los evolucionistas teístas son nada más que deístas. Llegan a ser, no se han dado cuenta que son deístas. ¿Por qué? Porque profesando ser sabios, son necios. Se hicieron necios. Yo creo en lo que la Biblia dice, yo creo en los días de 24 horas. Yo creo que la Biblia lo dice y así lo dice. No solamente porque la Biblia lo dice, Moisés lo repite en el libro de Éxodo y Jesús lo repite en el Nuevo Testamento. ¿O no sabéis que en 6 días creó Dios? Y al séptimo día, estaba diciendo Jesús que fueron 6 millones, 6 billones, 6 mil. 6 días. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? ¿Qué cree? Si él dijo que en 6 días, ¿cuántos días fueron? 6 días. Entonces, ahorita les voy a después, bueno, más adelante les voy a explicar un poquito de cuántos son de algunas personas que usted tal vez puede, no le quiero pop your balloon en este día. Pero mire, este es el ejemplo que los evolucionistas teístas nos creen. La teoría evolucionista teísta está obligada a entender que los hechos sucedieron más o menos así. Dios dijo que se produzca la tierra, seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su especie. Y después de 387.492.871 intentos, Dios por fin logró hacer un ratón que caminara. Esa es la evolución teísta. Eso está en su libro de Wayne Grudem. Sí. Después de tantos intentos, después de que tanto que falló, eso hace que Dios, quiere decir que Dios falló. 387.492.870 intentos, porque al 71 por fin logró que un ratón caminara. Esa es la teoría de la evolución teísta. Así que cuando nosotros decimos que bueno, tal vez podemos abrirle la puerta a que la evolución fue cierta, que hubieron millones y millones de años, si le abrimos esa puerta, tenemos que abrir la puerta a un montón de otras cosas también y no nos damos cuenta. La teoría darwiniana de la evolución obviamente es la teoría de la evolución moderna. La historia del desarrollo de la vida empezó cuando una mezcla de sustancias químicas presentes en la Tierra produjo espontáneamente una forma de vida muy sencilla, probablemente solo una célula tal vez. Pero eso se reprodujo, con el tiempo hubo algunas mutaciones y después de millones de años, usted y yo estamos aquí hoy hablando de esto. Esa es la diferencia entre la micro y la macro. La macro es esta. Pero cuando usted habla de este punto de la evolución, los evolucionistas siempre le van a hablar de la micro, porque la micro es la única que se puede observar, pero la micro no cambia nada, simplemente son pequeñas variaciones dentro de la misma especie. La continuación del universo, esto es lo que estuvimos leyendo ahorita hace un momento. Solamente Dios puede garantizar las leyes científicas conocidas, todo puede clasificar y aplicar. Los 5 retos actuales, lo vamos a hacer bien rápido. Estos son los 5 retos hacia la evolución para ellos mismos. ¿Okay? Después de más de 100 años de cría experimental de varias clases de animales y plantas, la cantidad de variación que se puede producir es extremadamente limitada. En otras palabras, ya llevamos más de 100 años con esta teoría. Ya lleva más de 100 años la ciencia tratando de producir algo así como la evolución. Ya llevan tiempo tratando de hacerlo. Y en los más de 100 años que llevan tratando de producir algo, no han hecho nada. Los
perros que se crían selectivamente por generaciones seguirán siendo perros. Por mucha las moscas de fruta siguen siendo moscas y así por el estilo. Por muchos años que han pasado, más de 100 años, no hemos encontrado nada, ni una sola variación en un perrito que digamos, mira, le salió la cola por el lado y ahora ya hay una descendencia, ¿no? A veces hay mutaciones, eso sí existe, que son, nosotros le llamamos anomalías. Como el chupacabra. En el caso de los perros, eso es más que todo como una manipulación genética, porque hay crossbreeding de especies para producir otra. Exacto. Y aún si el perro, usted no puede crossbreed, usted no puede mezclar a un perro con un gato y que salga un ratón, ¿verdad? ¿Por qué es el ADN? El perro con el perro sigue siendo perro. Y sí es cierto, puede haber, pero es la manipulación humana. Somos nosotros los que la podemos manipular. Pero de acuerdo a la evolución, nadie lo manipuló. Ella solita se hizo. Ahora tenemos científicos presentándonos estas teorías y ellos mismos manipulando a la naturaleza, tratándola de hacer lo que ellos quieren que haga. En lo wild, como dicen, muchas veces hay algunos animales que se cruzan, pero su vida es muy corta. No se reproducen o no siguen existiendo, sino que son como accidentes. Accidentes de la naturaleza, exacto. Accidentes de ellos mismos, sí, como las... Ajá, exacto. Con el burro hace la mula, pero ella no puede reproducirse. Exacto. Sí existe y es un animal directamente para carga. Exacto. Para trabajo fuerte. Ese es un ejemplo perfecto, porque hasta ahí llega. De ahí, si así fuera en verdad la evolución, nunca hubiera salido nada. Y en verdad esa es la ley de Dios. Y estamos mirando ahí las leyes de Dios. Entonces después de más de 100 años de cría, de experimentales, lo que hemos encontrado es que los perros siguen siendo perros y las moscas siguen siendo moscas. Número 2, las vastas y complejas mutaciones requeridas para producir órganos complejos tales como el ojo o el ala de un pájaro o cientos de otros órganos no pudieran haber ocurrido en mutaciones diminutas acumuladas en miles de generaciones. Esto lo que nos está diciendo es esto. Así como el ojo que nosotros tenemos es tan complejo, que cada parte, cada organismo, cada pedacito, cada célula que está ahí, solita, individual, separada del ojo, no pudiera existir. Y el ojo, sin ella, tampoco pudiera existir. Tuvo que llegar un momento que todo tuvo que estar completamente perfecto. Es más, nos podemos ir un poquito más allá y decir que el tiempo, el espacio y la materia, para que hubiese algo, el tiempo, el espacio y la materia tuvieron que existir todos a la misma vez. Porque si existiera la materia, ¿dónde la ponemos? Porque no hay espacio. ¿Cuándo la ponemos? No hay tiempo. Si existiera el espacio, ¿cuándo lo ponemos? ¿Y cómo sabemos que hay espacio si no hay materia? Entonces, los tres tenían que haber existido a la misma vez. Estos son argumentos de la misma ciencia, son argumentos lógicos de ellos mismos. El ojo que nosotros tenemos, se me olvida, creo que es el woodpecker, tiene un gusanito que le crece en el estómago, que se come toda la bacteria. Pero la bacteria también es la que debe de existir para que el pajarito exista. Entonces, un argumento es, ¿cuál vino primero? ¿La bacteria o el gusanito? En los ojos de nosotros tenemos microorganismos precisamente que nos ayudan para limpiar los ojos. Pero una de las cosas que me llama la atención en esto es de que todos los científicos que han estado tratando de hacer esto agarran ya la materia prima que ya está. Ellos no la pueden crear. En primer lugar, no pueden sacar nada orgánico de algo inorgánico, porque no pueden crear vida, ni de una probeta ni nada. Tienen que agarrar algo que ya está vivo para poder hacer algo. Sí, o sea que están usando todo el material de Dios y lo llaman mío. Y yo lo voy a hacer clasificar y lo voy a poner en donde yo quiero. Pero si todo lo hizo Dios y es de Dios, es como que Dios les dijera, bueno, entonces hagan su propio mundo y hagan lo que quieran con él. Pero el mío déjenlo en paz. Solo que respecta a la materia,
la materia prima de todo lo que existe es la misma. El universo completo está hecho de la misma materia prima. Lo mismo los hombres como las plantas, los animales. Tiene todo que haber provenido de un mismo lugar. Y eso es lo que Einstein descubrió en su teoría de la relatividad, the Theory of Relativity. Él decía, todo viene de algo, tuvo un principio. Él no pudo llegar tan lejos como Edward Hubble, que él sí dijo, no, ahora yo puedo ver lo que dijo Einstein, y ahora lo que yo puedo decir es que todo empezó acá. Si usted ve hoy los documentarios, los reportes de la ciencia, nos dicen que que la luna, nosotros tenemos polvo de la luna dentro de nosotros. Es una de las teorías, que una explosión hace millones de años y la luna explotó. Y esos pedazos cayeron aquí a la Tierra, y eso fue parte de lo que... Son teorías que existen todavía, y que nosotros tenemos parte de la luna dentro de nosotros, del polvo. Pero nosotros sí sabemos que todo se originó de un mismo lugar, porque Dios lo originó todo. Fue Dios el que lo creó. Vamos a seguir, gracias hermano. Los subsiguientes 130 años de intensa actividad arqueológica desde el tiempo de Darwin no han logrado ni siquiera un eslabón perdido. No hay nada. Ya pasaron 130 años y no han encontrado nada, porque la teoría de la evolución sigue siendo una teoría. Ahora, cuando usted habla y cuando usted va a la escuela de los niños, se le enseñan como ciencia, es hecho y así es. Pero ya pasaron 130 años y lo que tenemos son especulaciones todavía. Todavía tenemos, este animal pudo haber, siempre cuando hablan de los dinosaurios, este pudo haber sido el más grande. Y de aquí en 2 años descubren otro, este pudo haber sido el más grande. Y después otro. O si no, descubren a un esqueleto, o un hueso a veces de la mandíbula. Dicen, este medía 4 pies. Y uno dice, pero de la mandíbula sacan tanta, ya la caricatura y todo. Pero la verdad es de que llevan 130 años buscando y van a seguir buscando. Darwin dijo en su libro, el libro del origen de las especies, dijo, dentro de 50 años, todo lo que yo escribí, van a encontrar la evidencia alrededor del mundo. Ya llevamos 130 años, todavía estamos buscando las evidencias de Darwin. Número 4. Los avances en la biología molecular revelan cada vez más la increíble complejidad de incluso los organismos más sencillos, y no se ha dado ninguna explicación al origen de las diferencias. Y una vez más encontramos que en la biología molecular son tan complejos los organismos como el ojo, y no sabemos por qué. O sea, ¿de dónde están las diferencias entre los ojos verdes, los ojos, y por qué hay hombres y mujeres? ¿De dónde salió nuestra anatomía? Right? Anatomía. ¿Por qué unos somos hombres y otros somos? Si en verdad la evolución es verdad, entonces debería de haber solamente un sexo, no deberían de haber 2. ¿Y por qué hay 2? ¿De dónde salió el otro? Estos no nos dicen nada, nos dejan más confundidos y nos dejan con más preguntas. Y probablemente la mayor dificultad de toda la teoría de evolución es explicar cómo pudo haber empezado la vida, la generación espontánea de incluso el organismo vivo más sencillo. ¿Por qué? ¿Cómo llegó y por qué? Regresamos a la misma pregunta, ¿por qué estamos aquí? ¿Cómo originamos y por qué estamos aquí? Esa es la gran pregunta todavía hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? La evolución no contesta ni una de esas preguntas. La evolución dice, aquí estamos y de aquí no nos vamos hasta 50 billones de años. Aquí estamos y acéptenlo. Así se hizo y aquí estamos. Eso sería un punto un poquito materialista. Este es el mundo y así estamos y así se creó, así se hizo y ya. Ay, qué aburrido, ¿verdad? Y sí, ya, imagínense. Entonces, si es cierto la evolución, entonces ¿por qué a mí me parte? ¿Por qué yo siento amor? ¿Por qué yo siento? ¿Por qué me duele? ¿Por qué siento empatía? Sí, de acuerdo a la evolución, una piedra no tiene sentimientos. La materia, cualquier pedazo de un árbol no tiene sentimientos. ¿Y por qué yo tengo? ¿De dónde vino eso? ¿Por qué me duele el corazón si el corazón es solo una bomba de sangre? Si simplemente está pompeando sangre y solamente es un receptor, simplemente es un galoncito ahí que está guardando. Porque siento el dolor, exactamente. ¿De dónde? ¿Por qué? Yes.
las plantas no sienten nada, pero no que están vivas. No, las plantas, nosotros decimos que se mueren, pero las plantas marchitan. Son dos diferentes palabras. Marchitan. They decay. They don't die. Plants don't die. They decay. We say die, but they don't die. They decay. Se marchitan. Las plantas no se mueren. Nosotros decimos, mira, se murió. La planta no se murió. Se marchitó. Se marchitó. Eso sí. Ahora, hay diferentes. Quedamos con preguntas. Pero hasta aquí vamos a dejar esto hoy. Vamos a hacer el test. Okay. Esto es rápido. Esto va a ser súper fácil. ¿Va a poner el homework de nuevo? Sí. Sí. Ok, es la lección. Esta sí, hágalo calladito. Usted lo puede hacer ahí solito. La lección número 1, el examen del primer año. Usted lo tiene ahí. Es en la página. ¿Qué página es? 14. Cierren sus Biblias, sus libros. Sí, este es un examen. Así que cierren sus Biblias y sus libros. We've been going through this. ¿Es cierto o falso? It's all true or false. No. Bien fácil. Bueno, hay unas cuantas que yo le añadí. Pero, ¿cierto o falso? Empezamos tarde, así de que van a tener que tener paciencia. Sí. Ok. Ya. Vamos a repasarlo. Ok. Conteste cierto o falso. La Biblia es la palabra de Dios. Cierto. La Biblia es la mente de Cristo. Cierto. Se tomó más tiempo la formación del Nuevo Testamento que la formación del Antiguo Testamento. Falso. ¿Cuánto tiempo se tomó el Nuevo Testamento? 100 años. Una generación. Sí. Se tomó 2000 años para completarse el Antiguo Testamento. Falso. Digo cierto. Cierto. Sí, es cierto. ¿Cierto? Yo le puse cierto. Después de la muerte de Cristo no se escribió el libro alguno. Falso. Sí, pues todo el Nuevo Testamento pues, se escribió después, ¿verdad? La ley consiste de los primeros 5 libros de la Biblia y fueron escritos por Moisés. Cierto. Cierto, bro. Cierto. Mira. La división del Antiguo Testamento se puede resumir en 3 partes: la ley, los profetas y las escrituras. Cierto. Y ahí los ciertos ahí decayeron. No, porque la palabra escrituras no parece caber en esa. Yo no le puse nada porque no sé. Escrituras sagradas. Bueno, pero dice resumir. Sí, es cierto, pero debería ser cierto. Resumir, por eso yo también estaba like false, pero dice resumir. Yo ahí no le puse nada. Se supone que tiene que ser cierto. Las escrituras que primero se leyeron en la iglesia eran pasajes del Antiguo Testamento. Cierto. La Biblia consiste de 66 libros, 39 y 27. Cierto. Todos los libros de la Biblia son inspirados por Dios. Cierto. ¿Cuál de las siguientes es la palabra griega usada para describir a Dios como el creador? Prototokos. Yo le puse Dígalo rápido. Prototokos. Dígalo como los griegos. Yo le había puesto la tierra, eso no lo brincamos. A ver, ¿qué pusiste, Carlita? Yo puse la. Yo también. No. Es cierto. But that's not the answer. I read it. Sí, I know. That's not the answer. That But is yeah, not you're the right. answer. We could have left it like that. Yeah. A ver, aquellos que hicieron extra credit. Nombre 3 ilustraciones donde la Biblia usa la luz como ejemplo. Dijo Dios sea la luz. Dios es luz. El Evangelio. Y los que me siguen. A ver, díganles, hermano, para irles anotando. Es que ese versículo, esa lección la brincamos. La brincamos por eso. Okay. I have it here. ¿Cuáles 2 cosas pueden hacer las leyes científicas? Observar y clasificar. Lo mismo, clasificar y aplicar. Okay. ¿Qué sobrevivirá a la destrucción de la tierra y el cambio del universo total? La palabra de Dios. Palabra de Dios, pero también había otra respuesta. Dios. El hombre transfigurado, el hombre regenerado. Eso lo encontramos en la, no sé qué página es de ustedes, pero es en el inciso D. El hombre regenerado en su cuerpo glorificado vivirá para siempre y sobrevivirá los cambios del universo.
Porque nosotros, aunque el mundo entero, la materia, todo esto va a cambiar según lo que nos dice Pedro y Apocalipsis, nosotros, esta materia, entre nuestros cuerpos glorificados, vamos a sobrevivir. El hombre glorificado. Sí, y está ahí en su... Ok, esta es la tarea. Leer la lección 3 del manual de Defenders, ¿ok? Son la lección 3. Y cuando yo les digo que lea el manual, léalo por favor. Nos vamos a brincar la lección 2. No porque no la vamos a estudiar, pero nos vamos a ir a la 3 y después vamos a regresar a la 2. Usted va a leer la lección 3 con los versículos, hermano. Váyase a la Biblia. Sí. ¿Toda la lección? Sí, toda la lección. No son muchos. ¿La lección qué pasa? 3. La lección 3. Escríbela. Okay. Usted va a encontrar aquí al rey Joacim, algo que él hizo, descubrimientos científicos, la evidencia interna que habla aquí, los milagros, como les digo, como esto es acerca del modernismo. Oh, ahí está escrito. Sí, ahí está. Y también leer Wayne Grudem, Doctrina Bíblica, el capítulo 2. Sí, hermano. Si a usted le encantó el capítulo 7, le va a fascinar el capítulo 2 también. ¿Okay? Estamos hablando la próxima semana de la inspiración de la Biblia. ¿Cómo fue inspirada? ¿Cómo fue que Dios... ¿Cómo fue dictada? ¿Fue revelada o fue inspirada o fue dictada? Todas esas son preguntas que vamos a hablar. ¿Cuál es la diferencia en la revelación? ¿Cuál es la diferencia en inspiración? ¿Y el bosquejo? Oh my God. Leer el libro de hermenéutica. Oh my God. Es el capítulo 2, acá atrás. En este libro está el capítulo 2, le voy a decir la página. Creo que es la página 130, 129. En la segunda parte de este libro, acá atrás. Se llama La inspiración de la Biblia. Introducción. Cuando usted lea este capítulo, usted me va a contestar 3 preguntas. ¿Cómo fue la inspiración de la Biblia? ¿Cuál es la diferencia entre inspiración y revelación? Y nombre las 5 teorías erróneas de la inspiración. ¿Cuáles son las 5? Todas están ahí. El capítulo es como de 10 páginas, hermano. Nada. Es 129, creo. Es de la segunda. Este libro, para si no saben, estos son 2 libros en uno. 119. Y por eso dice hermenéutica, introducción bíblica. La primera parte del libro es hermenéutica. La segunda parte es introducción bíblica. Vamos a estar usando la segunda parte en esta parte, ¿ok? La inspiración de la Biblia, que está acá atrás. Y ahí usted va a encontrar estas respuestas. ¿Cómo fue la inspiración? ¿Cuál es la diferencia entre inspiración y revelación? Y nombre las 5 teorías erróneas de la inspiración. La próxima semana vamos a hablar de la inspiración de la palabra. ¿Cómo fue que Dios le inspiró a Moisés a escribir? ¿Dónde estaba Moisés cuando fue inspirado a escribir? ¿Cómo sabía Moisés lo que sucedió en Génesis 1 si él no estaba ahí? Todo eso vamos a ver. ¿Cómo sabía él que Matusalén vivió 969 años si él no estaba ahí? ¿Y cómo sabía él que Noé construyó un arca? Él tampoco estaba ahí, pero sin embargo él es el que escribió este libro. Vamos a estar hablando de la inspiración de la Biblia. Okay. Para extra credit, para si usted quisiera, si esto es algo que a usted le interesa, el libro de Pablo Hoff también tiene, para aquellos que se van a encontrar con mucho tiempo, que dicen, yo quiero leer más. Se puede ir al capítulo 4, a la casa. El Pablo Hoff, el capítulo 4 de Pablo Hoff, se lo recomiendo también. ¿4? Sí, capítulo 4, Pablo Hoff. Teología evangélica. El capítulo 4 está tremendo también acerca de la inspiración. Él nos da una lista más larga de las teorías de la inspiración erróneas. Siempre es bonito tener diferentes puntos de vista. Capítulo 4. Vamos a orar porque se tienen que ir. Padre, te damos gracias, Dios, en este día. Gracias, Señor, por las bendiciones que tú nos das, Señor, por la oportunidad que nos das de estar juntos como cuerpo, Señor, como iglesia tuya, Padre. Ahora, Señor, salimos de este lugar reconociendo, Dios, de que tú eres trascendente, un Dios grande, originador, el que creaste los cielos, la tierra, la materia, las moléculas, los microorganismos dentro de mí, Señor. Todo lo que soy yo, lo que me hace a mí, tú lo hiciste y a la misma vez estás conmigo y vives y radicas, Señor.
en mí, Señor, en este templo, Señor, que es el templo del Espíritu Santo. Ahora te pedimos, Dios, que nos guardes y nos cuides. Señor, sigue instruyéndonos y dirigiéndonos en todo lo que hacemos, para tu gloria y para tu honra. Amén. En el nombre de Jesús. Amén.